estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy empezamos una nueva semana con ligeras caídas, tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional. Y es que esta semana es muy importante, ya que el miércoles tenemos decisión de la FED sobre los tipos de interés. Así que en este vídeo vamos a ver cómo están los mercados a día de hoy, qué podemos esperar para esta semana y qué estoy haciendo yo personalmente con mi portafolio en los últimos días. Así que vídeo súper importante. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado a día de hoy. Y lo primero que vemos es una caída generalizada del mercado cripto de más de un 1.3% en las últimas 24 horas, que hace que Bitcoin pierda de momento el nivel de los 94.000 y que Ethereum está ahí muy cerca de perder también el nivel de los $1.800. Si bajamos un poquito más abajo, vemos que en general casi todos son caídas en las altcoins, alguna que otra se salva, como por ejemplo Sui, que sube hoy casi un 5%, mientras el resto del mercado cae. También alguna otra como Tao o alguna otra que veremos un poquito más adelante en el vídeo también aguanta bastante bien, pero en general la tónica es negativa entre las altcoins en el día de hoy. Entonces, vamos a comentar por lo que ha pasado este fin de semana, y lo más destacado han sido las declaraciones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, en una entrevista, en la que ha dicho varias cosas sobre el mercado cripto. En primer lugar, ha dicho en general que es un mercado muy importante, muy nuevo, con mucha potencia, que está muy caliente y que es el deber de Estados Unidos intentar liderar esta nueva revolución tecnológica, porque de lo contrario China lo va a hacer y eso supondría una amenaza y un peligro para Estados Unidos. También ha comentado que se ha sorprendido incluso de lo fuerte que está este mercado, porque mientras el mercado tradicional ha caído con mucha fuerza en los últimos 2 o 3 meses por todo el tema arancelario que él mismo ha provocado, el mercado cripto, sin embargo, ha resistido bastante bien y ha aguantado mejor de lo que mucha gente se pensaba. Y en último lugar, ha comentado todas las críticas que está enfrentando por la meme coin de Trump, que sacó pues justo un par de días antes de convertirse en presidente el 20 de enero, y ha dicho que no se ha beneficiado en absoluto de esta moneda, aunque luego se contradijo un poco con otra respuesta diciendo que ni siquiera ha mirado si ha sacado beneficio de ella o no, ¿vale? Así que ahí lo dejamos. Vamos a ver de momento lo que también nos espera para esta semana, que como digo es súper importante, y es que el miércoles, como veis aquí, tenemos a las 2 de la tarde hora de Nueva York la decisión de la Reserva Federal con respecto a los tipos de interés, que de momento se sitúan en el rango entre 4,25 y 4,5%, y de momento pues prácticamente lo que espera todo el mundo es ver las declaraciones de Jerome Powell, de su presidente, que va a ser justamente media hora después de que salga la decisión, porque ahora mismo pues hay un consenso prácticamente total sobre lo que va a hacer en esta ocasión, que va a ser dejar los tipos en el rango en el que está, pero donde sí hay debate es con respecto a la siguiente reunión de la FED, que va a ser el 18 de junio, y aquí sí que hay algunas posibilidades de que veamos esta bajada en los tipos, aunque hay que esperar a ver qué dice Jerome Powell con respecto a esto, si necesita más datos, si necesita más bajadas en la inflación, qué necesita para bajar los tipos de interés y sobre todo si va a haber realmente un comienzo de cambio en la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, y si incluso podemos pues empezar a valorar tener una política monetaria expansiva de aquí a finales de año o de aquí a comienzos del año que viene. Así que va a ser muy importante ver lo que dice Jerome Powell, porque poco a poco vamos teniendo más datos y vamos teniendo más evolución en el tema arancelario, ¿vale? Entonces eso con respecto a lo que ha pasado y a lo que va a pasar en cuanto a noticias. En cuanto a gráficos, vamos a ver cómo estamos ahora mismo, y lo primero que vemos es el S&P 500, que está abriendo hoy con pérdidas, pero tampoco muy importantes. Vemos que cae un 0,4%, el Nasdaq un 0,4% y el Dow Jones de momento se mantiene incluso plano, así que es buena noticia, porque la semana pasada pues vimos pues una subida muy buena. De hecho, llevamos 2 semanas subiendo con muchísima fuerza. De hecho, si lo miramos aquí desde el mínimo de hace 2 semanas hasta el máximo del viernes pasado, es una subida de casi un 12% en 2 semanas, con lo cual cualquier caída que pueda haber ahora a corto plazo, la verdad es que no me preocupa nada, y más aún habiendo superado el nivel 0,618 de Fibonacci, que es muy importante para acabar con esta tendencia bajista que hemos tenido a corto plazo en el mercado tradicional. En cuanto a Bitcoin, comentar rápidamente el cierre semanal, que el cierre semanal desde mi punto de vista no ha sido para nada negativo, a pesar de que no hemos visto una subida o una continuación muy fuerte alcista. Lo que hemos hecho es mantener la subida de la semana pasada, y eso ha provocado aquí un imbalance en el gráfico semanal bastante potente entre los 93.000, más o menos $93.000 y los 86.000. Entonces, por tanto, cualquier corrección que veamos en el corto plazo hasta esta zona se puede convertir en una muy buena entrada a
medio y largo plazo y por tanto creo que es muy positivo. Luego si nos vamos ya de hecho al gráfico diario vemos que también tenemos ahí todavía pendiente un imbalance entre la zona de los 88.800 y la zona de los 92.000 y por tanto las caídas que estamos viendo en los últimos 3 días tampoco es que me preocupen en exceso. Ya comentamos que estábamos formando en 4 horas también un canal ascendente que no era muy positivo porque estaba formando una divergencia bajista con el RSI y por tanto una vez que se ha roto aquí justo en esta vela, como veis, con un poquito más de volumen y con un cuerpo bastante contundente, la predicción a corto plazo es que probablemente vayamos a ver los 92.000 o los 91.500, pero aún así seguiríamos en una tendencia súper alcista. Aquí tenemos mucha liquidez a corto plazo, mucha liquidez en el gráfico de una hora, mucha liquidez en el gráfico de una semana y por tanto sigo estando bastante alcista para lo que queda de mayo y para lo que viene de junio, ¿vale? En cuanto a las altcoins, que quería comentar la evolución de algunas de ellas, sí que es verdad que estamos viendo algunas correcciones en el día de hoy, sobre todo importantes en muchos altcoins, pero justamente las que mejor están aguantando son las monedas que comentamos el viernes y el jueves anterior, en las que en los vídeos que comentábamos que había 3 tipos de altcoins en ese momento. En primer lugar, las que habían reventado con mucho margen el máximo anterior, que era el máximo del 25 de marzo. Luego estaba el segundo tipo de altcoins que lo había reventado también, que lo había superado este máximo y que lo estaba retesteando en ese momento. Y el tercer tipo de altcoin era el que no había conseguido superar estos máximos del 25 de marzo. Yo personalmente solo me estaba posicionando en altcoins del tipo 1 y 2, que ya hayan superado sí o sí el máximo del 25 y 26 de marzo, pero sobre todo las que mejor están aguantando, sobre todo hoy y ayer la corrección del mercado, son aquellas que lo habían superado con creces, es decir, las del tipo 1. Ejemplos de esto, pues vemos a Subi, que hoy, mientras el mercado cae de una manera bastante consistente, estamos viendo una subida de casi el 5% en esta zona en la que hemos podido agregar un poquito más de Subi en nuestras carteras en el grupo privado. Otro ejemplo de monedas como esta es Virtual, que también la compramos la semana pasada aquí en torno a los 1.20 y tras haber tocado incluso el viernes pasado en los 1.90 y retrocedido un poquito, hoy también pues aguanta muy bien la caída. Otra moneda que también está aguantando muy bien la caída y que viene también formando un patrón muy parecido con una superación muy clara del máximo del 25 de marzo es Tao, por ejemplo, que esta no la tenemos todavía en el grupo privado. Estamos esperando una caída un poquito más fuerte, pero de momento también está mostrando una fuerza alcista muy grande, con una subida hoy de más o menos un 5% mientras el mercado cae. Entonces, como veis, todas aquellas monedas que han superado con mucha fuerza durante abril el máximo del 26 de marzo son las que mejor están aguantando estas caídas de los últimos días a corto plazo, ¿vale? Y eso nos enseña que estas monedas son las que realmente tienen momentum alcista y son realmente las que nos interesan para tener ahora mismo en este momento en nuestros portafolios. Cualquier moneda que no haya superado los máximos del 26 de marzo no tiene momentum alcista suficiente a corto plazo como para, en mi criterio, tenerla ahora mismo en mi portafolio, ¿vale? Luego hay otras, por ejemplo, como Hype o como Ondo, que sí que han superado los máximos del 25 o 26 de marzo, pero que de momento no están viendo esta explosión en el precio tan fuerte, ¿vale? Aún así, las seguimos manteniendo en cartera y creo que en el medio plazo van a llegar a nuestros objetivos. Que no lo hacen, que de repente vemos caídas un poquito más fuertes y se nos van al stop loss, pues no pasa nada. Para eso llevamos una gestión de riesgo ajustada y para eso siempre tenemos el escenario de la invalidación de cada operación para saber cuándo salirnos de una inversión que ya no tiene sentido y cuándo proteger el capital para no aumentar esas pérdidas que al final nos hacen quedarnos atrapados en ese tipo de operaciones y al final es lo que realmente drena nuestra rentabilidad. Así que esto es todo por hoy, chicos. Esto es lo que quería comentar. Mañana iremos comentando un poquito más en profundidad acerca de la política monetaria que puede comentar la Fed, el cambio o no, y veremos más cosas sobre altcoins que me vayáis pidiendo, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, que tengáis una muy buena tarde y os mando un fuerte abrazo para todos.